Hey, buenos días. ¿Cómo está la gente de Familia de Dios esta mañana? Deberían tener más ánimo esta mañana, más ánimo. ¿Cómo se sintieron anoche? ¿Cómo estuvo eso? ¿Descansaron? Ok, hoy vamos a seguir en este retiro de provisión y vamos a crecer hoy en el área financiera. ¿Sabes qué? Siempre que nosotros estamos en un escenario como estos y hablamos acerca de finanzas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que nos enseñan siempre cuando hablamos de finanzas? Piensas en un escenario como esto, en el escenario de la iglesia. Piensa, cuando nos hablan de finanzas, ¿qué piensas enseguida? ¿Cuál es la primera palabra? Sí, pero ¿qué es lo que nos enseñan normalmente acerca de las finanzas? Ofrendar, diezmar, ser un buen administrador. Pero piénsalo bien, siempre que hablamos en el contexto de iglesia y hablamos de finanzas, es como que finanzas siempre tiene que ver con ofrendar, con diezmar, con ser buenos administradores. Y yo no quiero que me malentiendan, incluso la respuesta que di ayer cuando preguntaron del diezmo, yo soy un diezmador. Yo creo en la generosidad, creo en la siembra y la cosecha. Mi familia y yo hemos no solamente servido a Dios, sino que somos financiadores del reino de Dios. Pero también creo, óyeme bien, que estas prácticas espirituales no son suficientes para que una persona pueda alcanzar la prosperidad que Dios le ha llamado a alcanzar. Y escúchame, tratándose de principios espirituales para la prosperidad, yo creo que estos principios no se ocupan en que hagamos algo, sino que nos convirtamos en alguien. Yo creo que la prosperidad es un tema más de identidad que de dinero. Si no, pregunta a la gente que se ganó la lotería. Estadísticamente, la gente que se ha ganado la lotería normalmente vuelve a perder el dinero que se ganó. Pero por otro lado, la gente que es próspera en su interior y por algún momento o por alguna situación experimenta una quiebra o un problema de liquidez, luego vuelve una vez más a ser próspera porque la prosperidad era un tema de su interior. Y el dinero y sus activos y sus bienes no son más que el reflejo de lo que esa persona es por dentro. Entonces yo creo que cuando hablamos de prosperidad, definitivamente tenemos que hablar de identidad. Por eso hace un año más o menos escribí un libro acerca de finanzas y prosperidad que se llama De la carencia a la abundancia, donde hablo de principios espirituales, no solamente el principio del dar, sino principios espirituales para que una persona pueda pasar de la absoluta pobreza y carencia a la abundancia. Por supuesto que no puedo compartir esos principios espirituales todos aquí porque tengo muy poco tiempo, pero voy a compartir uno, el que creo que es más importante. Quizás no te voy a hablar de activos, quizás no te voy a hablar de pasivos, quizás no te voy a hablar de productividad, pero te voy a hablar del principio que para mí es más importante a nivel de finanzas. Y es este, escúchalo bien, la prosperidad nace en tu interior. La abundancia nace en tu interior. ¿Dónde nace la abundancia? Que los veo todos como con sueño. En tu interior. ¿Sabes qué? Ayer me dio mucha risa porque ayer en la noche estábamos con Julio y Mónica y venía Mónica y su hija guiando a Julio y le venían diciendo hacia dónde tomaba la vía, a la derecha, a la izquierda, y él le dijo, oye, van a pensar los pastores que yo soy retrasado, que todo el tiempo me tienen que estar diciendo hacia dónde tomo, hacia qué ruta cojo, qué vía cojo. Y me dio mucha risa porque yo soy exactamente igual con mi esposa, exactamente igual. Yo voy en el carro y ella va al lado diciéndome a la derecha, a la izquierda, a la derecha, coges hacia allá, frena. Si ella no me dice hacia dónde yo tengo que coger, yo quedo extraviado en cualquier momento. Entonces, quiero preguntarles, porque sé que hay dos tipos de personas en este auditorio, ¿quiénes son aquí supremamente ubicados, así que tienen un sentido de la orientación, que llegan a una ciudad y enseguida, inmediatamente ya saben por qué vías tienen que coger? Levanten la mano. Quiero ver la mano levantada de los que tienen un sentido de ubicación exagerado. Allá arriba hay como 4, acá abajo hay varios. Ok. Ahora levanten la mano los que se pierden hasta en el condominio de su casa, hasta dentro de la casa se pierden. Ok, estamos parejos. Bueno, yo voy a representar, como yo soy de los que me pierdo con nada, yo voy a representar a los que nos perdemos. Y en nombre de los que los perdemos, les voy a dar unas palabras a aquellos que son absolutamente ubicados. ¿Ok? Los voy a representar a todos. Y las palabras son las siguientes. Lo primero, nosotros no nos levantamos en la mañana diciendo, hoy amanecimos con unas ganas de extraviarnos y perdernos en el camino. Hoy amanecimos con unas ganas de llegar tarde al trabajo porque tomamos la ruta que no es. Lo segundo, nosotros no sabemos dónde perdemos el camino. No sabemos dónde nos extraviamos, porque si supiéramos dónde nos salimos de la ruta, sencillamente
No nos saldríamos. Si nosotros sabemos, si nosotros cuando estamos manejando, sabemos dónde fue que nos salimos de la ruta, no nos saldríamos. Y quiero que pienses en esto porque es exactamente igual en la vida. Exactamente igual en la vida. Nadie se levanta en la mañana diciendo, quiero arruinar mi vida, no quiero quebrar, no quiero tener provisión para darle a mis hijos, quiero tener una vida miserable de escasez, quiero fracasar en mis negocios, quiero fracasar en mi trabajo. Nadie se levanta en la mañana y dice, me quiero casar para luego divorciarme, para luego tener 2 familias, para luego tener que mantener 2 hogares. Nadie se levanta en la mañana diciendo, quiero arruinar mi vida. Incluso la gente que hoy tú ves que está extraviada, que ves que tiene problemas económicos, financieros, de familia, no se levantaron un día diciendo queremos extraviarnos. Una serie de decisiones los llevaron a eso. Y muchas de estas personas no saben dónde se extraviaron porque si lo supieran, no se hubieran extraviado. Y eso me hace pensar la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió una invitación de parte de Dios. Ellos estaban cautivos en Egipto, tenían 400 años de ser cautivos. Tenían una vida funcional y cuando digo una vida funcional es que tenían alimento, tenían sus hijos ahí, podían vivir su vida y ya tenían 400 años. Para ellos la vida era normal, esa era la vida que ellos tenían comida, tenían techo, tenían una vida medianamente funcional. Pero el Padre, ¿verdad?, se aparece a este pueblo y les hace una invitación y les dice, yo quiero que ustedes pasen de esta tierra de esclavitud a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra más que suficiente, a una tierra abundante. Todos conocen la historia, ¿verdad? Ellos salen de esta tierra de Egipto y empiezan a avanzar hasta esta tierra más que suficiente, pero en el camino se pierden y duran 40 años extraviados, 40 años dando vueltas en el desierto. Y volvemos a lo mismo. Quizás los hemos cuestionado y hemos dicho, ay, pero ¿por qué esta gente se extravió? Pero lo mismo que acabamos de decir. Ellos no se levantaron un día, no dejaron Egipto, no tuvieron que enfrentar estas plagas y no tuvieron que tomar todo este camino para luego en la mañana levantarse y decir, queremos extraviarnos y queremos durar 40 años extraviados. No fue así la historia y tampoco fue como que ellos sabían exactamente dónde se extraviaron y el lugar donde quedaron enredados 40 años. No lo sabían porque si lo supieran, no se hubieran extraviado. Ahora, tú y yo que leemos la historia y que estamos fuera de la historia, podemos saber exactamente el lugar donde se extraviaron. Yo he leído esa historia no sé cuántas veces. Y yo te puedo decir exactamente, lo puedo detectar, exactamente cuál fue el momento y el lugar donde ellos se extraviaron. Y te voy a decir dónde fue. Fue justo enfrente de la frontera. Justo enfrente de la frontera. Eso lo vas a ver ahí en Números 13. Justo enfrente de la frontera. Moisés envió 2 espías a esta tierra donde fluía leche y miel, a esta tierra que era la dirección donde ellos debían llegar. Recuerda que ellos están en un viaje también. Tienen que llegar a esta dirección y llegan a la dirección, están en la frontera. Moisés manda 2 espías para que ellos inspeccionen, para que ellos se familiaricen con la tierra, para que ellos se estimulen con esa abundancia. Ellos van, estos 2 espías, y regresan 10 de ellos con un diagnóstico. Y el diagnóstico es el siguiente. Si es cierto que en esa tierra fluye leche y miel, si es cierto que esta tierra es abundante, si es cierto que hay unos frutos increíbles, pero también es cierto que en esa tierra hay gigantes. Y nosotros, óyelo bien, somos como saltamontes delante de esos y así nos ven ellos. Óyelo bien, la forma en la que te ves a ti mismo, la forma en la que ves a los demás y la forma en la que piensas que los demás te ven a ti va a ser determinante en qué tanto tú alcanzas en la vida. Escúchame bien, la primera pregunta para saber si tú puedes alcanzar el destino que Dios tiene para ti es ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como un saltamonte? ¿Te ves insignificante al lado de los desafíos de la vida? ¿Te ves pequeño? ¿Sientes que todo te queda grande en la vida? ¿Siempre te sientes intimidado por las personas que te rodean? Realmente, escucha esto y tienes que tener en cuenta esto. Nunca, óyelo bien, nunca hubo un enfrentamiento entre los israelitas y los gigantes. Nunca se derramó una sola gota de sangre. Nunca hubo una pelea cuerpo a cuerpo. Ellos no fueron detenidos por gigantes. Ellos fueron detenidos por sus pensamientos. Y lo peor es que luego se regresan y culpan a Moisés, culpan a Aarón y culpan a Dios.
Y eso es muy típico de la cultura latinoamericana, donde la gente culpa a su jefe, al gobierno, a la política, y hoy culpamos a todo el mundo de nuestros problemas. Y esto es caldo de cultivo para las dictaduras. Juventudes que tienen una actitud de víctima y que le echan la culpa de todos sus problemas a su jefe, a su gobierno, a sus papás, a todo el mundo. Y esto fue lo que pasó allí. Ellos creían que la culpa era de otros, menos que fueron limitados por sus propios pensamientos. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos que normalmente nos limitan en el área financiera? Pensamientos como, oye, mira, estas cosas extraordinarias, estos negocios extraordinarios, nunca me ocurren a mí, siempre le ocurren a otra gente. O quizás este pensamiento que circula en tu mente, siempre que estoy en un negocio bueno, algo pasa y se arruina. Y cuando empiezas a estar en un negocio o cuando ya estás a punto de vender algo, es como esta idea, ya pronto me van a llamar a decir que se arruinó el negocio. Pronto se va a caer, porque siempre que empiezo algo positivo, siempre que hay una gran oportunidad, luego se termina arruinando. O esta idea que la gente que hace dinero o la gente que está en grandes negocios no está interesada en relacionarse contigo. Como que, ¿me entiendes? Como que tú sientes que esa gente que hace grandes cosas no está muy interesada en tener relaciones contigo. O esta idea que tú molestas a los demás con tus solicitudes, que lo que dices incomoda a los demás. Estos pensamientos limitantes te detienen. O esta idea cuando tú vas a vender algo, tú sientes que lo tuyo no se vende. Que quizás las otras personas salen a vender una casa, la venden enseguida, salen a vender un carro, lo venden enseguida, pero que lo tuyo por alguna razón no se vende. Estos pensamientos limitantes son los que terminan deteniéndote, son los que terminan arruinando tu capacidad de prosperar. Ahora escúchame, en la vida tú y yo terminamos atrayendo eso que esperamos. Y lo que esperamos tiene que ver con lo que creemos de nosotros mismos y con lo que creemos que merecemos. Por eso es importante que tú cambies tu manera de percibir el mundo a tu alrededor para que entonces estos pensamientos no te limiten. Es típico, por ejemplo, en el área de las ventas, que una persona para poder acceder a una venta seguramente se va a experimentar o va a experimentar 2 o 3 puertas cerradas antes de que una puerta se abra en el área de ventas. Y si tú tienes un problema de estima, la primera vez que te encuentres con una puerta cerrada va a ser tan fuerte para ti, te vas a sentir tan rechazado que no vas a pasar a la segunda y mucho menos a la tercera, que era la que realmente se iba a abrir. Entonces no te detuvo la falta de oportunidades, te detuvo tu baja estima, porque fuiste tan golpeado que no soportas el rechazo que es necesario a la hora de vender para poder acceder a aquel negocio que sí vas a poder cerrar. O por ejemplo, estás en un lugar, ¿verdad?, y tienes miedo de incomodar y nunca das tu opinión. Estas personas que normalmente están en la universidad o en el colegio y nunca levantan la mano, nunca dicen lo que piensan porque sienten siempre el miedo a ser avergonzados o que lo que dicen no es tan importante o que lo que dicen quizás no va a ser escuchado. O quizás personas, óyeme bien, cuando van a vender, y esto es importante, porque hay un principio en los negocios y es que tú no ganas dinero cuando vendes, tú ganas dinero cuando compras. Y normalmente cuando tú vas a comprar, quizás esta idea de que ofendes a los demás cuando regateas, que no le puedo decir eso porque se puede ofender, termina siendo que nunca compres cosas a buen precio porque tienes un problema de estima que no te deja ver las cosas de forma correcta, que no te deja avanzar en el mundo empresarial. O eres empresario y tienes una persona que está agrediendo la cultura de tu organización, una persona que quizás no está funcionando como debería, pero la baja estima no te deja despedirlo porque te importa más la opinión de él que los intereses de tu negocio. Entonces, definitivamente lo que termina deteniendo a las personas es cómo se ven a sí mismos. O sea, yo recuerdo desde que era niño, por ejemplo, no sé, estas cosas Dios me las fue mostrando más adelante para irme sanando internamente. Pero yo recuerdo cuando era niño que yo iba a la casa de mi abuelita. Ella vivía como a 5 cuadras de mi casa. No sé aquí cómo le llaman cuadras, de esquina a esquina, ¿cómo le llaman? Cuadras también. Ella vivía como a 5 cuadras de mi casa. Yo recuerdo que pequeño yo iba a la casa de mi abuela y cuando me iba a regresar era un camino bastante largo. Y yo recuerdo que me iba caminando y a veces pasaban mis tíos en sus carros. Y por alguna razón, yo en vez de llamarlos y decirle, tío, yo me escondía. No era algo que yo lo hacía pensando. O sea, no era algo que yo decía, yo me voy a esconder. No, era involuntario. De pronto yo me escondía y me veía escondido para que ellos no me vieran. Con el tiempo empecé a pensar, ¿por qué yo me escondo? Y me di cuenta que en el fondo yo no quería molestarlos. Y la idea de que yo los molestaba tiene una idea más profunda. Quizás yo no soy lo suficientemente valioso como para que ellos se detengan y se desvíen a llevarme. Ahora, tú no haces esos razonamientos cuando eres un niño.
Tú sencillamente tienes una reacción involuntaria y vives la vida de esa forma. Recuerdo más adelante que yo me gradué con honores en la universidad y cuando fui a llevar mi primera hoja de vida, no sé cómo le llaman aquí, currículum, no sé, currículum. Yo recuerdo que me llevaron, mi tía conocía a uno de los gerentes más importantes de uno de los bancos más importantes en Colombia y me dijeron, mira, yo hablé con él, todo está preparado para que te contraten, tú ves allá, lleva tu currículum. Y recuerdo yo que llegué a esa oficina con mi currículum, era muy buen estudiante y vi al señor que estaba ocupado y le dije a la secretaria, mira, aquí tengo el currículum, me trajeron y vi al señor ocupado y había un pensamiento, lo vas a molestar, él está ocupado, él ahora está en sus negocios, quizás tú llegas y va a ser incómodo. Entonces ella me dijo, mira, que lo esperes un segundito, porque él está atendiendo a alguien. No, mira, yo mejor le dejo el currículum y yo vuelvo después. Ahora, no fue algo que yo pensé, le voy a dejar el currículum. No, en el fondo había la idea, hey, puedes molestarlo, puedes incomodar. Y fíjate, aunque las oportunidades estaban de frente, mis pensamientos limitantes estaban impidiendo que yo pudiera alcanzar esas oportunidades. Por eso es súper importante que tú puedas cambiar tu manera de pensar. Ahora, normalmente, ¿verdad? Nosotros estas situaciones, ¿cómo las atendemos en la iglesia? ¿Cómo atendemos estas situaciones de una persona que cuando le da la mano a otra no se la da con fuerza, que siempre está mirando hacia abajo, que tiene algunas actitudes de baja estima que son casi que un impedimento para que esa persona conquiste grandes cosas? ¿Cómo atendemos estas cosas en la iglesia? Sencillamente le decimos a la gente, ¿quieres prosperar? Ve y pídele a Dios. Ahora, lo explicamos ayer. Pedirle a Dios que te prospere está bien, es nuestro Padre y nosotros podemos hacerlo. Pero muchas veces nuestra espiritualidad ha girado alrededor de la idea que lo que nosotros necesitamos es que Dios nos dé un sí para que nuestra vida cambie. Es decir, que tu propósito espiritual es orarle a Dios lo suficiente para que Él diga sí y tu vida cambie para siempre. Entonces tú vas a orar y orar y orar y orar hasta que lo convenzas que Él haga lo que tú le estás pidiendo. Y escúchame, lo hablamos ayer, la vida espiritual, eso tienes que metértelo en la cabeza y puede ser algo de lo más valioso que yo les deje antes de irme. Tu vida espiritual no consiste en convencer a Dios que sea bueno. Tú no puedes convertir toda tu vida espiritual en un intento de convencer a Dios que sea bueno. Tu vida espiritual más bien consiste en que tú renueves tu mente para que tú te apropies de lo que Dios ya hizo. Todo lo que Dios tenía que hacer por ti ya lo hizo en la cruz del Calvario. Tú lo que necesitas es apropiarte de eso, apropiarte de lo que Dios ya hizo por ti. Ahora, esto se oye como medianamente abstracto. Escúchame, en aquel momento para que Israel pudiera salir de Egipto y llegar a la tierra prometida necesitaba la mente de Moisés. ¿Por qué la mente de Moisés? Alguien que me diga. ¿Por qué Dios escogió a Moisés en aquel viaje? Porque ese hombre nació libre. Tú no puedes ser conducido a una libertad exterior si primero no eres libre en tu interior. Por eso la mentalidad de Moisés era determinante para que esta gente pasara de la esclavitud a la vida en abundancia. La mente de Cristo hoy para ti es súper importante para que puedas alcanzar las promesas que Cristo tiene para ti. Ahora volvemos a lo mismo, esto se oye abstracto. ¿Cómo es que se renueva la mente? Porque nosotros venimos a una comunidad como esta y te decimos, necesitas renovar tu mente, porque la palabra dice, no se acomoden a este mundo, sino más bien renueva tu entendimiento. Y lo decimos así, tú dices, voy a renovar mi entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? Porque te repito, muchas de nuestras reacciones son involuntarias, no es algo premeditado. Es más, tú puedes leer un libro de finanzas. Yo te puedo decir, mira, lee Padre Rico, Padre Pobre, lee cualquier libro de finanzas. Y escúchame algo, tú vas a ser en la vida, no importa cuánto conocimiento tengas, tú no eres guiado por lo que conoces, tú eres arrastrado por quien eres. O sea, tú, más allá de que tengas conocimiento, tú terminas siendo arrastrado por quien tú eres. ¿Cómo se renueva la mente? La ciencia lo ha explicado. A través de un proceso que se llama plasticidad neuronal. Esta plasticidad neuronal no es más que viejos patrones de pensamiento que son reemplazados por nuevos patrones de pensamiento. Tu cabeza tiene toda una infraestructura vial, como la infraestructura vial de Guayaquil. Y esa infraestructura vial son todas tus vías neuronales. Cada infraestructura vial en cada cabeza en este lugar es completamente diferente. ¿De qué depende esa diferencia? De los estímulos que recibiste en tu infancia. Si fuiste estimulado con música, tú desarrollaste unas vías neuronales más anchas en el área de la música y por eso los músicos piensan de una forma particular.
Si fuiste desarrollado con afecto, tienes unas vías neuronales más anchas en esa área, ¿verdad? Y tienes una forma de pensar particular. Y si fuiste criado con rechazo, con un juicio, con un papá exigente que nunca estaba satisfecho con nada, también tienes una forma de pensar muy particular. Entonces tú no decides cómo reaccionas frente a la vida. Es injusto decirte, piensa de otra manera. Es que tú no lo decides. Esto es un tema biológico porque esta red neuronal es la forma en la que tus células se comunican para reaccionar frente a un estímulo externo. Es decir, que finalmente tú reaccionas conforme a tu biología que fue desarrollada por la vida que tuviste. ¿Hasta ahí estamos claros? Te voy a poner un ejemplo. Si yo le digo ahora a Josué, y le digo a otra persona, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Yo le digo a Josué, llévame al centro de la ciudad. Y le digo a Daniel, llévame al centro de la ciudad. Los dos van a pensar en caminos distintos. Es posible. Tú vas a pensar cuál es la vía más rápida. ¿Cuál es la vía más rápida para llevarme? De pronto tú vas a pensar cuál es la vía más segura. Y todos van a tomar vías diferentes, es posible, frente a una solicitud externa. Es exactamente igual en la vida. Ahora te lo voy a llevar en términos prácticos. Imagínate que yo llegué ahora a Ecuador. Estoy hablando con Josué y le digo, Josué, yo quiero hacer una inversión aquí en un edificio para que nosotros podamos luego alquilar esto por Airbnb y me parece que es una buena inversión y estoy hablando con Josué. Entonces estamos aquí los dos hablando. Ok, hey Josué, mira, ¿cuánto sería la inversión en dólares para un edificio? Y hay dos arquitectos aquí sin trabajo. Jóvenes. Están buscando prosperar. Y están en este camino de la carencia. Ok, el primero llega y nos ve hablando de unos edificios. Estamos hablando de los edificios. Pero como nosotros estamos apasionados por lo que estamos hablando, no lo saludamos. Estamos ahí distraídos y no lo saludamos. Los dos volteamos y seguimos en nuestra conversación. Esa persona frente a ese estímulo externo, tiene un estímulo externo, esa persona fue rechazada cuando niño. Esa persona inmediatamente procesa esa información a través de la vía más ancha que él tiene, que es la vía del rechazo. Y dice, ay, definitivamente yo molesto, yo me voy a quitar de aquí, los incomodé, mejor me voy. Ahora, tenemos la misma escena, el otro arquitecto, que fue un niño afirmado por su papá, que siempre le dijo, donde tú estás, todo el ambiente mejora, hijo. Hijo, donde tú estás, tu colegio mejora. El curso tuyo es mejor porque tú estás ahí. El curso tuyo es mejor. Hijo, donde tú estás, tu equipo de fútbol es mejor porque tú estás ahí. Su papá siempre lo afirmaba. Él tiene unas vías distintas. Entonces ve la misma situación, pero fíjate cómo la procesa. Él dice, no me vieron. Hey, Josué, no me viste, acabo de llegar. Oye, lo mismo. Y dice, ¿de qué están hablando? No, es que estamos hablando de un negocio. Mira, yo soy arquitecto, yo les puedo ayudar. La historia de esos dos personajes va a ser definida de una manera completamente distinta de acuerdo a cómo reaccionaron frente a la vida. Entonces necesitas cambiar esto. Es fácil decirte a ti, no. Y yo hoy le digo a esta niña, o a este joven, le digo, mira, ¿por qué eres así? Y yo le digo, tienes que ser más valiente y acercarte. No funciona así. No importa cuántas veces se lo diga. Esto no se trata de información porque esto es biológico. Hay un cableado neuronal que lo hace reaccionar ante la vida de cierta manera. Entonces ese muchacho lo traemos a la iglesia y le decimos que Dios te ama y le decimos todas estas cosas. Sí funciona, está bien, él va escuchando. Pero él necesita unas prácticas espirituales que produzcan una transformación interna. Y eso es lo que hablábamos, Josué, el otro día, lo que hablábamos ayer. Muchas veces las prácticas espirituales de hoy no responden a las necesidades espirituales. La ciencia ha ido avanzando, pero la espiritualidad no. Necesitamos tecnología espiritual. La ciencia está atrasada, la ciencia se ha adelantado años. La espiritualidad todavía sigue con los conceptos romanos. Y seguimos en los mismos discursos. O sea, ¿me entiendes? Venimos, cantamos unas canciones. No me malentiendas. Yo amo cantar y adorar al Señor. Pero la espiritualidad consiste en esto. Tú vienes el domingo, saludas a una persona, cantamos unas canciones, te damos un mensaje, te vas a regresar el otro domingo. O sea, es una espiritualidad muy cúltica. Y de pronto desde nuestro concepto y de nuestros, por así decirlo, desde nuestra perspectiva, porque la mayoría nacimos en el catolicismo, yo nací, lo que hemos visto es esto, para nosotros es normal, pero detrás de esto hay una idea, digamos como un poco preconcebida, que es la idea de la santificación de las fiestas. ¿Recuerdan este mandamiento? Santificarás las fiestas. Es esta idea de ello, tengo que ir a un lugar y cumplir. Y no estoy diciendo que esté mal, aquí aprendemos, aquí escuchamos la palabra de Dios. Pero escúchame, no hemos desarrollado tecnología espiritual. ¿Sabes cómo se desarrolla y cómo producimos plasticidad neuronal? La ciencia lo ha demostrado, tiene más de 10 años de estar hablando de esto.
a través de técnicas espirituales que ya la Biblia había mencionado hace años. La primera, está comprobado científicamente que tu red vial puede cambiar a través de la visualización. Comprobado, con escáner, en personas a las que lo ponen a visualizar. Tu cerebro no distingue entre si la imagen que está viendo es real o es fantasiosa y produce un cambio en tu red neuronal, comprobado con escáner. Pregunto, ¿a quién fue la primera persona en la historia? Voy a preguntar a la gente del college que está aquí para ver qué tanto han aprendido. ¿Cuál fue la primera persona en la historia que recibió esta invitación de ir a la tierra donde fluye leche y miel? Están haciendo quedar mal a Josué. Abraham, estudiante de primer año. Un aplauso para la señorita que contestó. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Mira lo que le dice. Hey, Abraham, mira lo que le dice. Sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué le está diciendo? Tienes que desprenderte de la mentalidad de tus papás. Ellos te enseñaron una cosa, pero yo te voy a enseñar otra. Y muchos de nosotros estamos atrapados en nuestros conceptos familiares. Las limitaciones de nuestros padres con el dolor. Sé que aquí hay padres, yo soy papá, pero nosotros le transferimos nuestras inseguridades a nuestros hijos. Y él le dijo, tienes que desprenderte de las inseguridades de tus padres, de las limitaciones de lo que te lo dijeron, para que puedas caminar a una tierra donde fluye leche y miel. Tienes que avanzar, despréndete de eso, ¿verdad? Ahora fíjate, él no le dijo, bueno, y para que eso ocurra, vas a ir a la iglesia, vas a cantar unas canciones, mira lo que le dijo, lo llevó a la frontera. Eso lo vas a ver ahí en pantalla, si no estoy mal, está en Génesis. Lo llevó a la frontera y le dijo, Abraham, levanta tu mirada y mira al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que tú puedes ver, esa te daré. ¿Cuál le va a dar? No. La que puedes ver. Él le dice, todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que puedas ver, primero conquistas en tu interior antes de conquistar en tu exterior. Y después empieza a hacerlo visualizar. Mira la técnica de Dios. Mira la tecnología espiritual. Dice que tecnología. O sea, siempre estuvo. Mira la tecnología espiritual que hoy la ciencia está demostrando. Le dijo, Abraham, mira el cielo, cuenta las estrellas. Entonces Abraham, 1, 2, 3, está imaginando. Así como son las estrellas, así será tú. Está haciéndolo imaginar. Porque él sabía que si lo hacía imaginar, él podía cambiar su cableado neuronal. Y cambiando su cableado neuronal, él podía conquistar las promesas de Dios. Mira lo que les pasa a algunos de ustedes. La gente que yo he conocido, soy amigo de empresarios muy poderosos en Colombia. Pero no empresarios que recibieron una herencia porque tú puedes decir, sí es fácil porque sus papás eran... No, te estoy hablando de gente que estaba en la pobreza. Y de la pobreza pasaron a la abundancia. Te estoy hablando de esa gente. Hay algo en común que siempre tuvo esa gente. Siempre hablaron de abundancia aún cuando estaban en pobreza. Uno de esos, mi hermano, que es uno de mis mayores ejemplos. Mi mamá le decía, tú eres, no sé si esa expresión sea vulgar aquí, pero en mi país no es vulgar, así que te pido disculpas si aquí es vulgar. Tú eres un hablador de paja, le decía mi mamá. ¿Aquí es vulgar? No. Sí, qué pena. ¿Cómo se dice aquí entonces? Ok. Tú eres un hablador de paja, le decía. Siempre estás hablando. Nosotros somos pobres, le decía mi mamá. Deja de estar siempre hablando de riqueza porque él se oía así. O sea, un muchachito en medio de un contexto de pobreza, hablando de cosas grandes, se oía como un tipo poco realista. Pero si tú quieres avanzar en los planes de Dios, tienes que dejar de ser tan realista. Ahora, mi hermano siempre ha tenido una particularidad. Y mira lo que es la visualización. Mi hermano llegaba a un lote que quería sin tener la plata. Y él se bajaba a preguntar cuánto costaba. ¿Qué está haciendo ahí? Visualizando. Y entraba y hablaba con el tipo y le decía, mira, y aquí podré construir. ¿Qué está haciendo ahí cuando diga, aquí podemos construir? ¿Qué está haciendo? Visualizando. Hay gente, y espero que si tú eres uno de estos lo revises porque Dios te está hablando. Hay gente que cuando va a una tienda, óyelo bien, de cualquier lugar de la ciudad, no eres capaz de pasar de la vitrina porque piensas, voy a molestar al vendedor y yo no tengo dinero para comprar. ¿Sabes qué estás diciendo? Lo mismo que ellos. Yo no tengo el dinero y ellos me ven como un pobretón. Mira lo que dijeron ellos. Aquí hay gigantes, pero nosotros somos como saltamontes y así nos ven ellos. Y hay mucha gente que no entra a una vitrina y dice, no, pero ¿para qué voy a entrar si yo no voy a comprar? Y aparte voy a desordenar la ropa al vendedor y él se va a dar cuenta que yo no voy a comprar.
Y de pronto tienes un carro y dices, ¿pero para qué? Y te quedas desde la vitrina mirando desde afuera. Escúchame, eso es un pensamiento de carencia. Si esos pensamientos no son derribados y no conquistas primero en tu interior, aunque no tengas el dinero, tú puedes llegar y entrar al carro. Señor, ¿cómo está? Quiero probar este carro. Y te sientas y lo tocas. ¿Sabes qué le dijo Abraham? Dios a Abraham ese día. Tienes que leerlo con detalle. No solamente le dijo visualiza, le dice ves y recórrela. Tócala de norte a sur. Estimula tus sentidos con la bendición. Piensa, imagínate cómo sería construir una casa, cómo sería estar aquí cuando vayas a caminar. Hace unos días construimos un lote. Compramos un lote para construir una casa. Yo llevaba a mis hijos y les decía, hijos, aquí vamos a correr, aquí nos vamos a tirar en el pasto, aquí vamos a construir la piscina antes de que estuviera. Hijos, aquí vamos a estar, aquí va a quedar la sala, miren cómo, y los hacía imagínenlo. Escúchame, ¿tú sabes cuál es la definición de esclavitud? Es que tú hayas perdido la capacidad de imaginar un futuro mejor para ti y para tu familia. Porque te volviste tan realista que dejaste de pensar en que Dios podía hacer cosas extraordinarias para ti. Ahora tú dices, visualizarse, oye, nueva era. No, no es nueva era, es tecnología espiritual. Por eso mucha gente está abortando estas comunidades espirituales cristocéntricas y se está yendo a buscar visualización, pero desde la perspectiva oriental. Visualización dentro de unas corrientes que obviamente no son sanas. Sencillamente porque aunque no sean sanas, nosotros estamos ofreciendo unas prácticas espirituales que no responden a las necesidades espirituales. Ok, ahora, la segunda técnica espiritual que está comprobado, no en libros cristianos, en libros de neurociencia, que produce plasticidad neuronal, es la meditación. Pregunto, ¿quién fue el hombre que finalmente conquistó la tierra prometida? ¿Quién? Josué. Ahí en la frontera, ¿dónde se extravió el pueblo de Israel? ¿Dónde se extravió el pueblo de Israel? Nos dimos cuenta, ellos no, pero nosotros sí. ¿Dónde está Josué? Y ahí en la frontera, mira lo que Dios le dice a Josué. Eso lo vas a ver ahí en Josué, en pantalla. Le dice, hey, mira, Josué, tal como estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Tal como estuve con esta mentalidad de Moisés, así estaré con tu mentalidad. Tal como acompañé esta forma de pensar, así estaré contigo. Pero asegúrate de meditar en estos principios, en esta promesa, de día y de noche. Solo así prosperarás en todo lo que hagas. Ahora tú dirás, ay, ¿qué es meditar? Me pongo y hago, Ya tú sabes meditar. Te voy a decir por qué ya tú sabes meditar. ¿Quién aquí se preocupa con regularidad? Levante la mano. Ya, solo que tú meditas en lo malo, ahora vas a empezar a meditar en lo bueno. Tú le das vuelta, tú especulas con todas las posibilidades de cómo podría salir mal por la izquierda, si me caigo, si me derrumban, si me tiro, si me enfermo, si me muero, si me quiebro. Ahora tú vas a decir si prospero, si cómo construyo el edificio, va a ser verde, va a ser de color, va a ser azul, mi carro va a ser... Ya sabes, es sencillamente que tú puedas meditar. Es en esta palabra de Dios cómo se ve en tu vida, cómo se ve en tu familia, cómo te ves sano. Es meditar, es que tú tienes este diagnóstico y tú digas, ¿cómo me veo corriendo? ¿Cómo me veo sano con mis hijos? ¿Cómo me veo llevando a mis hijos al altar? Quizás tienes este pensamiento que te dice, te vas a morir, no vas a ver a tus hijos crecer. Pero tú visualizas otra cosa y meditas viendo a tus hijos que los acompañas al altar y ves a tu hija casándose y ves a tu hijo prosperando y te ves así en un crucero en Europa y empiezas a meditar en lo que Dios ha dicho que es una realidad en tu vida y haces un acuerdo con la verdad de Dios y tu red neuronal empieza a cambiar. Necesitas aprender a meditar en las promesas de Dios y ahí es cuando cobra sentido venir aquí, porque ¿de dónde sacas las promesas de Dios si no vienes a la iglesia y las aprendes? Donde las escuchas, donde las aprendes. Voy a terminar con esto porque si quieres saber más, compra el libro. Ahí tenemos unas copias. Unas copias que traje. Pero quiero terminar con esto ahí. Te aseguro que esto que vas a escuchar para terminar va a ser muy significativo. Quiero hablarte de una mujer. Y es la famosa mujer del flujo de sangre. Todos la recuerdan, ¿verdad? Tenía no sé cuántos años, tú que eres el teólogo reestudiado con títulos, ¿cuántos años tenía sangrando? 12 años. Con un problema serio. Pero si tú lees detenidamente, esta mujer se dio cuenta de algo. Jesús nunca hizo un milagro de la misma manera. Piénsalo bien.
A unos los escupió el barro y le puso barro en los ojos. A otro lo tocó, a otro lo perdonó, a otro lo sacó del pueblo. Siempre hizo milagros de forma distinta. ¿Por qué creen que fue esto? Porque si Jesús hubiera hecho los milagros de la misma manera, tú hubieras creído que se trataba de una práctica espiritual y hubieras convertido esa práctica espiritual en idolatría. Siempre lo hizo distinto. Escúchame por qué lo hizo distinto. Óyelo bien. Porque no era lo que Jesús hacía, era lo que Jesús liberaba. Y siempre nos hemos preguntado cómo ocurre un milagro. Porque tenemos estas promesas eternas como que están en la nube. La Biblia dice en el libro de Hebreos, si no estoy mal, que por la fe entendemos que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios. De manera que todo lo que es visible fue hecho de lo que no se podía. ¿Cómo ocurre eso, que esta palabra que no se puede ver pasa al mundo biológico? ¿Cómo lo explicamos científicamente? Piénsalo bien. Si cuando tú eres estimulado con una idea, esa idea se convierte en una vía neuronal, imagínate lo que pasa cuando eres estimulado con la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve carne, como dijo Evelyn ahorita. Es decir, que la palabra de Dios eterna transita a nuestro mundo temporal y visible a través de tu red biológica. Deja de ser una palabra abstracta y se convierte en parte de quien tú eres, se convierte en parte de tu biología. Y entonces ahora no es lo que tú haces, es lo que tú liberas. Y esta mujer, sin que hubiera una teología previa, nadie se lo enseñó, no habían institutos bíblicos, lo detectó y empezó a meditar en esto. Porque una de las cosas que produce plasticidad neuronal es la... Y mira cómo meditaba. La Biblia lo dice, tienes que leerlo luego para que lo confirmes. Si tan solo tocara su manto. Decía que ella lo pensaba una y otra vez. Si tan solo tocara su manto. ¿Sabes cómo se veía ella? Ella lo veía en su cabeza. Ella la veía tocando el manto y siendo sanada. Si tan solo lo tocara. ¿Y por qué? Porque ella sabía que no era lo que Jesús, sino lo que Jesús. Si tan solo tocara su manto. Si tan solo tocara su manto. Esta mujer va y toca el manto de Jesús y queda sana. Pero ahí no terminó la historia. Si tú lees las Escrituras y lees los Evangelios detenidamente, te vas a dar cuenta que esta mujer abrió tecnología espiritual. Escucha por qué. Porque a partir de ese momento ya la gente no buscaba a Jesús para que los tocara. Tú vas a leer los Evangelios que la gente sacaba a Jesús, los enfermos a las calles para que tocaran el manto. Ella abrió una nueva posibilidad espiritual que antes no existía y eso se conoce como tecnología espiritual. Y dice que ahora todas estas personas ponían a los enfermos para que solo tocaran el manto de Jesús y quedaban completamente sanos. Ya Jesús no tenía que escupir, que sanar, solo tocaron. Ella abrió camino, que era lo que Jesús liberaba y no lo que Jesús hacía. Ahora luego tú te das cuenta que esta mujer abre camino en tecnología espiritual y luego te das cuenta que el libro de Hechos te cuenta que Pedro sanaba con la... Pregunto, ¿era la sombra? Era lo que Pedro liberaba. Como era el que estaba cerca de Pedro, era sanaba, la gente decía la sombra. Pero no era lo que Pedro hacía, era lo que Pedro... La gente lo explicaba como la... Pero era lo que él liberaba. Donde él estaba no había enfermedad. Porque en su mente las palabras de Dios se habían hecho biología. El verbo se hizo carne y habitó en nosotros, no entre nosotros. El verbo se hizo carne en nuestro sistema neuronal y habitó en nosotros. Y entonces ahora tú empiezas a liberar el reino de Dios. Pero lo curioso no es eso. También te vas a dar cuenta que el libro de Hechos dice que la gente era sanada con los paños de Pablo. Pregunto, ¿los paños sanan? Es la forma en que la gente lo entendía. No era lo que Pablo hacía, no eran los paños de Pablo, era lo que Pablo liberaba. Ahora tú escuchas esto y tú dices, ¡wow! Jesús, ¡wow! Lo que Jesús liberaba, ¡wow! Lo que Pedro liberaba, ¡wow! Lo que Pablo liberaba. ¿Sabes cuál es el asunto, mi querido amigo de Familia de Dios? Tú también estás liberando algo. O estás liberando la conciencia del reino de Dios, o estás liberando la conciencia de este mundo de sus problemas, limitaciones, preocupaciones. Por donde quiera que tú estés, estás liberando.
o la conciencia de un reino sin límite de abundancia o de prosperidad, o estás liberando la conciencia de obstáculos, problemas, enfermedad, catástrofe. Pero tú también estás liberando algo porque tú eres tan espiritual como esos dos personajes. No importa cuánto hables, no importa qué digas, lo importante es que liberes. Por eso cuando yo me paro a predicar aquí, yo primero entro en acuerdo con mi mundo interno. Antes de hablar ayer del mensaje de el amor de Dios mayor que todo, vi unas noticias de una situación en mi país con unos ministros, o el gabinete ministerial lo revocaron todo, el dólar se fue más arriba, y faltando unos minutos para predicar, o un tiempito para predicar, yo vi esto y entré en angustia. Ay, otra vez el rollo con el dólar en mi país, ya se había corregido. Y yo dije, yo no me puedo montar a predicar así, porque una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que estoy liberando. Y tú puedes estar hablando palabras de Dios y puedes llevar años. Y por eso es que tú ves gente en la iglesia que tiene años y no prospera. Porque una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que liberas. Y yo dije, yo no puedo montarme ahí a liberar la ansiedad y la conciencia de preocupación. Primero entré, hice un intercambio de conciencia entre mis problemas, la conciencia de mis problemas y la conciencia de la verdad de Dios en mi vida. Cuando le cambié a Dios mi conciencia de problemas por la conciencia del reino, de la grandeza, de quién soy yo, de la autoridad, de lo que yo porto, que yo no soy movido por políticos, sino que mi vida está sostenida sobre la palabra y que la palabra no necesita que nada la sostenga, porque yo soy grande, porque todo lo que tengo ha venido por mi Padre, porque nada me lo ha dado el mundo, sino que todo me lo ha dado Dios. Y cuando empiezo a pensar en eso, entonces todo se empieza a ser biológico y mi cableado neuronal se pone en orden y empiezo a liberar el reino, y entonces cojo el micrófono para entonces mis palabras vengan cargadas de poder, porque de lo contrario es como una persona que dispara balas de salva. ¿Has visto esas personas que disparan pero no matas? Igual. Y esa es la diferencia entre un ministro que solo estar ahí, su presencia transforma, y un ministro que sencillamente habla y es como balas de salva. Estuvo linda la prédica y hasta ahí. A una persona que dice, tuve un encuentro un día y esto me cambió la vida para siempre. Quiero cerrar con esto y ya esta sí es la última, se las prometo. La segunda generación vivió en el desierto, vivió una vida suficiente. Nuestro Dios es conocido como el Shaddai, que significa el Dios más que suficiente. La primera generación, ellos eran esclavos. ¿Ok? La segunda generación vivían una vida suficiente. Decía la palabra que la ropa no se les envejecía, que comían el maná, que vivían en carpas, tenían una vida funcional y tenían una vida funcional a la cual se acostumbraron y decían, aquí estamos bien, y empezaron a tratar de vivir su vida allí. Eso me recuerda tanto a Latinoamérica, porque nosotros vivimos vidas funcionales. Pero muchas de esas vidas implican que algunos de nuestros familiares nunca han conocido otro país, nunca han conocido la Torre Eiffel, nunca han viajado a Europa, nunca han ido a Estados Unidos, nunca se han montado en un crucero, algunos nunca han tomado un avión, nunca han vivido unas experiencias que la vida ofrece. Ellos están ahí, tienen su casa, en su vida y tienen una vida funcional. Y dice, yo no necesito nada de esas cosas, pero tienes un Padre más que suficiente. No necesito nada, yo estoy feliz aquí. ¿Cómo estaba esa gente? Al punto que se acomodaron ahí y dijeron esa segunda generación, aquí podemos vivir bien en el desierto. Y entonces Dios llama a Moisés y le dice, hey, me da pena contigo, pero yo soy el Shaddai. Dile a esta gente que es hora de marchar. Y Moisés da un discurso que es increíble. Se para delante de estos, según los teólogos, 2 millones de israelitas, otra gente dice que eran 400,000, y les dice, el Dios de vuestros padres nos dice que es hora de movernos. Él los está llamando a ser 1000 veces más de lo que son hoy. Y no sé si tú estás acomodado a una vida funcional, que funciona, vas a tu trabajo, regresas, no tienes mayores aspiraciones, pero tu Padre te está diciendo, me trajo a mí para decirte, Dios te está invitando a que seas 1000 veces más de lo que eres hoy. 1000 veces más. Tienes un Dios poderoso. Tú necesitas viajar, tú necesitas conocer el mundo, necesitas conocer otros países, necesitas vivir bien, necesitas vivir en abundancia. Esto no es una apología a la, como le dicen ahí, a la ¿cómo es que le llaman a esto? A la prosperidad.
Esto es un Dios próspero invitando a sus hijos a vivir en su identidad. Y yo lo que necesito ahora es que tú visualices, para que esto no sea sencillamente una pérdida de tiempo. Quiero que tú cierres tus ojos y tú digas: Señor, yo recibo esta palabra y esta invitación a ser 1000 veces más de lo que soy hoy, Señor. Y quiero que tú te imagines cómo te ves 1000 veces más. Cómo te ves 1000 veces más en tus negocios, cómo te ves 1000 veces más con tu familia, cómo te ves 1000 veces más en salud, cómo te ves 1000 veces más en proyección, cómo te ves 1000 veces más en relaciones, cómo te ves 1000 veces más en tu vida. Quiero que lo imagines hasta el punto que tu semblante cambie. La palabra dice que la luz del Señor nos hace resplandece sobre nuestro semblante. Necesito el momento en el que tú dices: ya estoy meditando, ya estoy conectando mis emociones con la verdad de Dios. El momento donde tu semblante cambie, quizás una sonrisa que demuestra que tu mente empezó a creer lo que está viendo. Dile: Señor, yo recibo 1000 veces más. No se puede quedar en el aire esto. Y es mejor si te sientes incómodo con una palabra como esta, y con tus ojos cerrados, porque no viniste a recibir más de lo mismo. No hacemos eventos para que vivas experiencias que hayas vivido antes. Lo hemos compartido anteriormente aquí en casa. La palabra meditar en hebreo también es imaginar. Tanto tiempo pensando en cómo salir de deudas. Date un tiempo para pensar tu vida sin las deudas y ayudando a otros a salir de deudas. Tanto tiempo inclinándote a Dios por lo que tienes que pagar, olvidando que Dios es mayor que tus deudas. Y no te inclinas a Dios por quién es Dios, sino por tu necesidad. Ya te viste con tus hijos. No fue culpa de nuestros padres, porque quizás a ellos también los criaron con temores, con miedos y limitaciones. Pero hoy, a la luz de su palabra, yo imparto y entrego a mis hijos valor, el valor que Jesús da, que su palabra da. Yo rompo sus límites. Les recuerdo lo importante que son. Pero empieza conmigo, porque ellos inician donde yo termino. Y yo no terminaré mis días mendigando, sino bendiciendo a otros. Y enseñaré a mis hijos a bendecir en la dicha de bendecir a otros con la bendición que Dios me dio. Hablamos tanto del Dios fuego consumidor del Antiguo Testamento, pero nos olvidamos que ese también fue el Dios que le prometió a Abraham la bendición, y que a través de Cristo la bendición de Abraham venía a nosotros también. Que consuma, sí, que consuma mis temores, que consuma mis dudas, que consuma mis limitaciones, que consuma todo aquello que frena el cielo abierto sobre nuestra vida. Yo sueño con una iglesia que entiende que Dios es mayor que sus deudas, que sus problemas. Yo sueño con una iglesia que prospera para poder bendecir a otros. Una iglesia que en sus negocios, en sus empresas son luz y traen respuesta del cielo a las cosas que están amarradas aquí en la tierra.
Yo sueño con una iglesia que le da respuesta al gobierno y no le exige nada al gobierno. Yo sueño con una iglesia que abrace al necesitado en la ciudad, que aprende a disfrutar de lo recibido de la mano de Dios. También es un don de Dios disfrutar del fruto de tu trabajo. Es un don de Dios. Señor, declaramos que esta palabra ha caído en buena tierra, que lo recibido esta mañana, Señor, viene de la eternidad, viene de tu corazón, Señor. Viene de tu corazón a nuestro corazón, que aquí hay tierra firme. Vinieron los que tenían que venir, los que tú quisiste que vengan, Señor. Quizás vinieron los que necesitaban esa palabra esta mañana. Padre, permítenos en este 2023, Padre, permítenos este año ver el fruto de esta palabra, Señor. Somos tierra firme, tierra fértil a tu voz, Señor. Veremos familias, Señor, cómo y escucharemos en el nombre de Jesús. Escucharemos testimonios, escucharemos milagros financieros. Padre, en el tiempo de mayor crisis de la ciudad o del país es donde veremos a tus hijos prosperar. Y no sabremos cómo lo hiciste, porque es el poder de tu palabra, Señor. Padre, creemos en nuestro corazón lo que tú dices de nosotros. No somos dignos de este mundo. Somos mayor que todas las cosas que vemos, Señor. No caminamos por vista, sino por fe. Andamos, vivimos, Señor. Padre, es nuestra esa palabra. Es nuestra esa palabra. Y la próxima puerta que toque, Señor, no temeré el resultado, porque tú vas conmigo, Señor. Gracias aún por las puertas que se cerraron. Quizás de las muchas que se cerraron, la próxima que se abrirá será mayor a todas esas muchas que se cerraron, Señor. Que donde yo vaya, Señor, habrá bendición. Habrá bendición. Habrá, porque tú vienes conmigo, Señor. Tú vienes conmigo. Ayúdame no solo a orar, sino a creer realmente. No solo a abrir mi boca, sino a abrir mi mente y mi corazón a tu voz, Señor. No quiero, Señor, vivir cansado de la rutina. Señor, quiero contagiar la rutina. Y donde yo vaya, Señor, la gente al lado mío, sin importar que nunca ha pisado una iglesia, sin importar que nunca ha escuchado una prédica, será contagiada por mi fe. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dará fruto. Creceremos espiritualmente, creceremos familiarmente, creceremos financieramente, creceremos en ti, Señor. Permítenos tener una cultura de meditación en tu voz, en tu palabra, en lo que tú dices de nosotros. Sabemos que así será y mucho mayor, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Y familia de Dios dice, amén. Dan un aplauso a Jesús y su palabra.